El dedo de la joven camarera temblaba mientras señalaba la mano del hombre más rico de Sevilla. El restaurante quedó en completo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, hacia su uniforme negro impecable, hacia su rostro pálido por el shock. El hombre, 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje que costaba más que su salario anual, miró la tatuaje en su mano izquierda. Una áncora antigua con una fecha grabada. 15 de agosto de 1988. La camarera susurró con voz quebrada las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Mi madre tiene exactamente la misma tatuaje, mismo diseño, misma fecha exacta. El multimillonario empalideció instantáneamente. El tenedor se le resbaló de los dedos cayendo al plato con un sonido metálico que resonó en el silencio total. ¿Por qué ese hombre poderísimo parecía haber visto un fantasma? ¿Qué significaba esa tatuaje idéntica? En los días siguientes, esa coincidencia imposible revelaría un secreto enterrado durante 35 años. Una historia de amor destrozada, una mentira que había arruinado vidas y una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Ana Belén Santos tenía 24 años y trabajaba como camarera en Abades Triana, el restaurante más exclusivo de Sevilla, con vistas al río Guadalquivir. Cada noche servía a multimillonarios, políticos y celebridades, personas que vivían en un mundo tan lejano al suyo que parecían pertenecer a otro planeta. Ella vivía en un barrio humilde con su madre, doña Inmaculada Inma, enferma del corazón. Trabajaba turnos dobles para pagar los costosos medicamentos. Esa noche de noviembre, el restaurante brillaba especialmente. En la mesa más solicitada estaba sentado don Emilio Gámez, 60 años, fundador de Gámez Group, uno de los hombres más ricos de España. Ana lo había visto en la televisión, pero en persona parecía diferente, más humano, más cansado. Tenía algo melancólico en los ojos a pesar de todo el poder. Ana le sirvió el solomillo al whisky, especialidad sevillana. Al colocar el plato, vio su mano izquierda. El corazón se le detuvo. En la mano había un tatuaje, una áncora antigua con la fecha 15 de agosto de 1988. Era idéntica a la tatuaje que su madre tenía en el hombro, el mismo diseño, la misma fecha exacta. Ana conocía ese tatuaje desde siempre. De niña preguntaba a su madre qué significaba. Doña Inma siempre respondía, con ojos llorosos, que era el recuerdo de alguien amado hace mucho tiempo, antes de que Ana naciera. Ana permaneció inmóvil demasiado tiempo. Don Emilio levantó la mirada hacia ella. Preguntó si todo estaba bien. Ana asintió rápidamente y se alejó con el corazón desbocado. Corrió a la cocina y se apoyó en la pared. Debía ser una coincidencia, pero esa fecha, agosto de 1988, el año antes de que ella naciera. Su fecha de nacimiento era mayo de 1989, 9 meses después. El resto de la noche fue un tormento. Hacia las 11, don Emilio pidió la cuenta. Ana regresó con las manos temblorosas y justo cuando estaba por irse, las palabras explotaron de su boca. Dijo que su madre tenía una tatuaje idéntica, misma áncora, misma fecha. Don Emilio la miró en shock total. El color desapareció de su rostro. Preguntó con voz ronca el nombre de su madre. Ana respondió, Inmaculada Santos. Don Emilio palideció aún más. Las manos comenzaron a temblarle. Se levantó tan rápido que la silla casi cayó. Preguntó si podían hablar en privado. En la oficina privada, don Emilio cerró la puerta y se volvió hacia ella. Pidió que le contara todo sobre su madre. Ana relató. Inmaculada Santos, 58 años, nacida en Triana, trasladada a un barrio más humilde de joven. Había criado a Ana sola. Nunca reveló quién era el padre.
Mientras Ana hablaba, don Emilio la miraba intensamente. Cuando terminó, se sentó pesadamente y comenzó a contar. En 1988, él tenía 25 años. Pobre, ambicioso. Conoció a Inma, ella tenía 23. Se enamoraron. Pasaron el verano más hermoso juntos, prometiéndose fidelidad. Se hicieron ese tatuaje juntos, un áncora para explorar el mundo unidos. Pero el padre de don Emilio quería que se casara con la hija de un socio poderoso. Cuando descubrió a Inma, pobre y sin abolengo, le dio un ultimátum: dejar a Inma o ser desheredado. Don Emilio eligió el dinero. Le dijo a Inma que todo había terminado, que solo había sido una diversión. Fue cruel para facilitarle olvidarlo. Lucia desapareció. Don Emilio se casó. Tuvo 2 hijos, pero nunca olvidó a Inma. Cuando terminó de contar, miró a Ana. El cabello castaño, los ojos oscuros. Era idéntica a Inma. Preguntó cuándo nació Ana. Ella respondió: mayo de 1989, 9 meses después. Don Emilio susurró las palabras que Ana siempre había deseado y temido. Eres mi hija. Ana sintió que el mundo giraba vertiginosamente. Don Emilio la miraba con shock, dolor y asombro. Dijo que debía ver a Inma, hablar con ella, pedir perdón. Ana relató la enfermedad del corazón de su madre. Don Emilio palideció aún más. Dijo que iría al día siguiente. Quería volver a ver a Inma y remediar si era posible. Ana regresó a casa en estado de shock. Al día siguiente le contó todo a su madre. Doña Inma lloró. Dijo que siempre supo que la verdad saldría. Confirmó todo lo que don Emilio había dicho, añadiendo que cuando él la dejó con esas palabras crueles, descubrió que estaba embarazada. Decidió criar a Ana sola, pensando que él nunca la amó. Cuando don Emilio tocó a la puerta esa tarde, doña Inma temblaba. Abrió y se quedaron mirándose. 35 años habían pasado. Hablaron durante horas. Don Emilio pidió perdón repetidamente, explicando su arrepentimiento. Inma escuchó en silencio. Al final, dijo que entendía, pero no podía olvidar cuánto la hizo sufrir. Don Emilio preguntó si podía conocer a Ana, ser parte de su vida. Ana asintió lentamente. Las semanas siguientes fueron extrañas. Don Emilio comenzó a visitar a Ana regularmente, llevándola a restaurantes carísimos. Le compraba ropa de diseñador. Le habló de su vida y de sus 2 hijos legítimos. Ana descubrió que tenía 2 medio hermanos: Javier, 32 años, vicepresidente de Games Group, y Paula, 29 años, que gestionaba la fundación benéfica de la familia. Don Emilio insistió en que los conociera. Un domingo organizó un almuerzo en su finca histórica en el Aljarafe sevillano, una propiedad enorme. Ana llegó en autobús y taxi. Javier y Paula ya estaban allí, elegantes, nacidos con privilegios. Don Emilio presentó a Ana como su hija recién descubierta. El silencio que siguió fue doloroso. Javier preguntó con voz fría cómo era posible. Don Emilio contó toda la historia. Ana permaneció sentada intentando hacerse pequeña. Paula fue sorprendentemente amable. Dijo que si don Emilio era su padre, entonces era su hermana y la familia debía acogerla. Javier fue más frío y exigió un test de ADN antes de aceptar nada. Don Emilio asintió. Una semana después, los resultados confirmaron. Ana Belén Santos era hija biológica de don Emilio Gámez, 99,9% de probabilidad. Don Emilio convocó a sus abogados. Quería reconocer a Ana legalmente, darle el apellido Gámez, incluirla en el testamento. Quería remediar 35 años de ausencia. Ana estaba abrumada. De camarera pobre a heredera multimillonaria en pocas semanas. Pero con la riqueza vinieron problemas. Los periódicos descubrieron la historia: el multimillonario y la hija secreta. Fotógrafos seguían a Ana. En el restaurante, el director sugirió que era mejor que renunciara. Ana se sentía perdida.
Don Emilio le ofreció un trabajo en su empresa. Ana aceptó, dejó el restaurante y se mudó a un apartamento que don Emilio le compró. Era hermoso, pero se sentía sola. Doña Inma se negó a mudarse. 6 meses después, la vida de Ana era irreconocible. Trabajaba en Games Group con un salario altísimo. Vivía en un ático, pero se sentía vacía. Javier apenas la toleraba. Paula era amable, pero distante. Un martes, don Emilio convocó una reunión familiar. Quería revisar el testamento, dividiéndolo equitativamente entre los 3 hijos. 1/3 para cada uno. Javier explotó. Gritó que Ana no había trabajado para construir la empresa, que no merecía nada. Don Emilio respondió con voz firme que Ana era su hija y que él quería remediar. Javier salió dando un portazo. Ana se sintió terrible. Estaba destruyendo una familia. La gota que colmó el vaso llegó un mes después. Doña Inma sufrió un infarto grave. Ana recibió la llamada del hospital. Corrió dejando todo. Don Emilio la siguió, conduciendo su coche de lujo. En el hospital, los médicos dijeron que doña Inma necesitaba una cirugía cardíaca urgente. Costaba 60.000 euros. Ana no los tenía. Don Emilio dijo inmediatamente que pagaría todo. Doña Inma sobrevivió a la operación, pero cuando despertó y descubrió que don Emilio había pagado, lloró. Le dijo a Ana que no quería deberle nada a ese hombre, que se sentía humillada. Ana comprendió algo en ese momento. El dinero no lo resolvía todo. No borraba el dolor. No compraba el amor. Su madre había sido feliz en su pequeña casa pobre. Esa noche, Ana habló con don Emilio. Le dijo que apreciaba todo lo que hacía, pero que era demasiado, todo muy rápido. Necesitaba tiempo, espacio, entender quién era. No quería ser simplemente la hija rica de un multimillonario. Quería ser ella misma. Don Emilio escuchó, en lugar de intentar resolver todo con dinero. Dijo que entendía, que había cometido un error tratando de compensar 35 años en 6 meses. Dijo que ella debía elegir qué quería de su relación, del nuevo apellido, de la herencia. 2 meses después, Ana tomó una decisión. Llamó a don Emilio y le pidió reunirse. Se sentaron en un banco en el Parque de María Luisa, un lugar neutral. Ana explicó que había pensado mucho. Apreciaba que don Emilio quisiera remediar, pero no podía aceptar 1/3 de su enorme herencia. No había hecho nada para merecerlo. Javier y Paula habían trabajado en la empresa durante años. Don Emilio protestó, pero Ana lo detuvo. Dijo que quería una relación con él como padre, pero no quería su dinero. Quería construir su vida con sus propias manos, como su madre había hecho. Volvería a la universidad, terminaría la carrera en filología que había dejado, viviría en un apartamento normal. Sería Ana Belén Santos, no Gámez. Don Emilio la miró largo rato. Había lágrimas en sus ojos. Dijo que ella era más fuerte y sabia de lo que él había sido a su edad, que estaba orgulloso de ella. Respetaba su decisión, aunque le rompiera el corazón. Hizo una contrapropuesta. Aceptaba que Ana no quisiera la gran herencia, pero quería crear un fondo fiduciario para ella, suficiente para seguridad, para las emergencias médicas de doña Inma, para la universidad. Ana aceptó, por practicidad. Hablaron con Javier y Paula, explicaron la decisión de Ana. Javier pareció aliviado. Paula sonrió sinceramente. Dijo que respetaba a Ana por esa decisión, que quizás ahora podían empezar a conocerse como hermanos, sin el peso de la herencia entre ellos. Lentamente construyeron una relación verdadera. Ana cenaba con don Emilio una vez por semana. Hablaban de libros, vida, no de dinero. Paula invitó a Ana de compras. Se hicieron amigas, además de hermanas. Incluso Javier se ablandó. Un día, apareció en la universidad de Ana y le pidió disculpas por cómo la había tratado. Ana lo abrazó. Doña Inma mejoró lentamente.
Don Emilio iba a visitarla ocasionalmente. Encontraron una paz que ambos necesitaban. 3 años después de esa noche en el restaurante, Ana se graduó con honores en filología. Don Emilio, doña Inma, Javier y Paula estaban todos sentados juntos en la ceremonia. Una familia extraña, complicada, pero una familia de todas formas. Ana había encontrado trabajo en una editorial. No ganaba mucho, pero amaba lo que hacía. Sus almuerzos con don Emilio se habían convertido en el momento favorito de ambos. Él tenía 63 años, más lento, más reflexivo. Decía que reencontrar a Ana había sido el regalo más grande de su vida. Un sábado, don Emilio llamó a Ana. Ella fue a la finca. Él la llevó a su estudio, abrió un cajón del escritorio y sacó una pequeña caja. Dentro había una fotografía amarillenta. Don Emilio e Inma en 1988, jóvenes, hermosos, abrazados. En el reverso, don Emilio había escrito: Inma y yo, el día más feliz de mi vida. Dijo que había guardado esa foto durante 35 años. Quería que Ana la tuviera para recordar que había nacido del amor, no del error. Ana tomó la foto. Le pidió a don Emilio que le contara otra vez ese verano de 1988. 5 años después, Ana se casó con un profesor de historia que había conocido en la universidad. Don Emilio caminó con Ana por el pasillo. Doña Inma estaba sentada en primera fila llorando. Javier y Paula fueron testigos. Después de la ceremonia, don Emilio hizo un brindis. Dijo que la vida lo había hecho rico en dinero, pero pobre en lo que realmente importaba, hasta que una camarera valiente señaló su tatuaje y lo cambió todo. En el brazo izquierdo, Ana tenía una nueva tatuaje, una áncora, la misma que sus padres tenían, pero con una nueva fecha debajo, la fecha de la noche en que encontró a su padre. Porque algunos viajes comienzan cuando menos lo esperas, y las coincidencias a veces son solo destinos que llegan tarde.